En esta semana tuve unas cuantas interacciones con diferentes personas en el internet y en persona. Y yo siempre he creído que la palabra de Dios es importante. Pero cuando uno oye hablar otro, uno de verdad se da cuenta que la palabra de Dios es importante. Y estuve hablando con algunas personas y la manera en que ellos ven la palabra de Dios es de alarmarse. Es de alarmarse que nosotros tengamos un concepto tan pequeño, tan corto de lo que es la palabra de Dios. Si usted le quita la inerrancia a la palabra de Dios, la inerrancia quiere decir que no tiene errores, la infalibilidad de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios se equivocase en una enseñanza, si estuviera mal en un punto, entonces ya el resto de la Biblia hay que dudarla. ¿Usted no cree? Si usted me dice una mentira, el resto de las verdades que me diga, ya yo las pongo en tela de juicio. Porque en boca del mentiroso, los 162 más o menos es lo mismo. Y el día de hoy quiero hablar sobre la firme ancla del alma y qué es lo que la palabra se supone que, cuál debe ser la actitud que tú y yo tengamos hacia la palabra y qué es lo que la palabra logra en nosotros. Porque si nosotros no, si el día de hoy tú ves que lo que estamos hablando el día de hoy no está pasando en tu vida, yo no sé, yo me preocuparía. Y de nuevo, si tu vida espiritual no es importante, no importa entonces. Si a ti te da lo mismo una cosa de que otra en tu vida espiritual, pues entonces este mensaje no es para ti. Pero si de verdad a ti te interesa en algo tu vida espiritual, te dice contra, esto es de la eternidad. Estamos hablando de eternidad. Lo peor que hay en el mundo, uno estar engañado por algo y creer que uno es algo que no es. Y uno estar en una iglesia, imagínese usted toda la vida en la iglesia, usted está toda la vida en la iglesia, pues nunca entendió lo que es el mensaje del evangelio. Y de momento llegó el momento de la muerte y usted va al infierno. Se pudo haber ido a pecar al mundo. Por lo menos lo disfrutaba el poquito de tiempo que le iba a tocar, porque la eternidad es larga. La eternidad es de aquí a allá. Entonces, yo quiero que usted entienda esto. Dios se reveló de muchas maneras. Hay algo que en teología se llama la revelación general. La revelación general es lo que está en la naturaleza. En el capítulo 1 de Romanos, Pablo le está diciendo, está escribiendo a los romanos y le dice, mira, ¿sabes qué? Dios se reveló a través de la naturaleza porque lo invisible de Dios y todo su poder queda revelado en la naturaleza, así que no tienen excusa las personas que no tenían ley. Y después le tira a los que sí tenían ley, que teniendo la ley no la cumplían, para poner a todo el mundo en el mismo barco, y le dice, todos están perdidos, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y está esa revelación general, que es la revelación que Dios da a través de las cosas externas, de la palabra, de la naturaleza. Pero también hay una revelación especial, que es la que Dios da a través de su palabra. Y la Biblia dice que después de Dios haberse manifestado muchas veces y haber hablado muchas veces a través de los profetas, sus siervos los profetas, ahora se revela o se da a conocer y habla exclusivamente a través de Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vía a seguir. Es Jesucristo la única vía a seguir. Y yo quiero que hablemos, porque ese Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Eso quiere decir que cuando nosotros tomamos la palabra como lo que la palabra está supuesta a hacer en nuestra vida, entonces esa palabra debe efectuar unos cambios en nosotros y debe crear algo en nosotros. Y la pregunta es si lo está haciendo de verdad. Si estamos creyendo la palabra de Dios o si no la estamos creyendo de verdad. Y el día de hoy yo quiero que nosotros hablemos un momentito sobre eso. Y les recuerdo, sígame, que le tengo 10 chocolates al que se dé cuenta de todo lo que tiene que ver con la sed. Hay una porción en las Escrituras que es la que a mí me encanta. A mí me encanta. Y de ahí fue que surgió el título del mensaje del día de hoy, la firme ancla del alma. A mí me parece una frase espectacular. Radamés Marrero cantaba una canción que decía, tu palabra es... Tengo que cantar hoy. Tu palabra es para mí como firme ancla del alma, que deshace mis pasiones, que cambia mis ilusiones,
con sus gratas esperanzas. ¿Está lindo qué? No, yo digo lo que yo estoy cantando. ¿Verdad que está lindo? Sí, okay. El escritor de Hebreos está hablándole a los hebreos y está contando que Dios le hizo unas promesas a Abraham que se cumplían en Cristo. Entonces yo quiero empezar a leer desde arriba, no va a estar ahí, yo te digo cuándo es que va a estar. Ponga atención, está hoy en Hebreos capítulo 6, versos 13 al 20, apúntelo por ahí para que usted pueda leerlo y edificarse en su casa, porque son unas escrituras tan bonitas. Hebreos capítulo 6, versos 13 al 20. Le hace el capítulo entero. Y dice la palabra del Señor así, estoy empezando a leer del 13 en adelante. Por cuanto Dios hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. No, qué clase. Dios está haciéndole una promesa a Abraham. La promesa nada más, ya eso bastaba. Pero Dios dijo, por no haber encontrado por quién más jurar, él juró por sí mismo. Diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Es lo que está diciendo el escritor. Está diciendo, cuando usted y yo tenemos una disputa, estamos discutiendo, te lo juro por mi madre, va. Se acabó, ya yo entiendo, no, este tipo me está diciendo la verdad porque me juró por la madre. Ahora no, porque ahora juran hasta por los clavos de la cruz. Sí, y no se inmutan. Pero en aquel tiempo, cuando los hombres eran hombres y la palabra importaba, cuando un hombre decía yo te juro, quería decir que lo que te estaba diciendo era verdad y era el fin de la controversia, se terminó. Y Dios, cuando está haciéndole promesa a Abraham, le dice, yo te juro, y buscó, ¿por quién juro? No puedo jurar por la tierra porque la tierra es el estrado de mis pies. No puedo jurar por aquello, no puedo jurar por lo otro. Mira, ¿sabes qué? Te juro por mí mismo. Tacho, que papá Dios me diga, te juro por mí mismo. Porque no había nada más grande por qué jurar. Te juro por mí mismo que te voy a bendecir. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad del consejo, los herederos de la promesa, ahí somos tú y yo. Todavía no he llegado, ¿verdad? ¿O sí? O sí, mira si llegamos. Los herederos de la promesa, ahí somos tú y yo, los que somos descendientes de Abraham por la fe que mostró Abraham. La Biblia dice que Abraham no fue justificado por las obras, fue justificado por la fe. Dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Y Dios dijo que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Eso está hablándonos de Cristo. Y nosotros somos los herederos, según la fe, del juramento y la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Interpuso juramento para que, por dos cosas inmutables. ¿Por qué cosas inmutables? Por su palabra, la promesa y el juramento, en las cuales es imposible, te dice que es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y esa esperanza la tenemos como segura y firme ancla del alma. Existe una esperanza, una garantía, una seguridad que el escritor compara con un ancla. Un ancla es capaz de mantener un barco en el lugar donde se ancló. Es capaz de, un barco tan grande, un ancla la puede mantener. Y eso es lo que nos dice la palabra. Independientemente, habían otras fotos que había conseguido, unos barcos que estaban todos estartanados, pero estaban en el sitio donde estaba el ancla. ¿Usted me sigue? El barco, Dios no tiene un compromiso con el barco. Dios tiene un compromiso con su promesa. Y siempre Dios cumplirá sus promesas. Y lo que Dios dice, Dios lo llevará a un cumplimiento. Porque la promesa de Dios no es con mi cuenta de cheque, no es con mi salud. La promesa de Dios es con la palabra que Él empeñó. Y Él dijo, todo el que acuda a Cristo será salvo.
Y de eso es lo que está hablando el hombre el escritor, quien quiera que sea, a los hebreos. Nuestro mensaje tiene que ver con la palabra de Dios y solamente con la palabra de Dios. Si Dios hizo un juramento para bendecir a través de Cristo y yo soy coheredero con Cristo, entonces todo lo que Dios diga sobre Cristo es mío. Y aquí vamos a llegar a la primera C, que es algo que debe producir la vida, la palabra de Dios en nosotros. Lo primero que nosotros hacemos y lo primero que recibimos cuando nosotros leemos la palabra es consuelo. ¿Quién nunca ha sido consolado con la palabra de Dios? ¿Quién nunca ha estado pasando por momentos de dificultad? De momento abrió la Biblia. A ver, esa no es la forma de estudiar la Biblia, ¿ok? Pero la abren al azar y encuentran que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él sigue hablando: confortará mi alma, me llevará por lugares donde hay aguas tranquilas, porque nosotros somos ovejas, nosotros somos capaces de ahogarnos con las aguas. Por eso el pastor lleva a las ovejas a aguas tranquilas. Quiere decir que Jehová es mi pastor. A donde Él me lleve, yo voy a poder descansar, yo voy a poder beber sin ahogarme, yo voy a poder estar firme y a salvo en las manos del pastor. Y aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. ¿Quién nos recibe consuelo con la palabra de Dios? ¿Quién nos recibe consuelo? Cuando leemos la Biblia dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Porque Jehová es mi guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora. ¿Quién no recibe consuelo con esa palabra? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Porque contra mí vendrán por un camino y por 7 caminos saldrán contra mí, porque mayor es el que está en mí que el que está afuera. Mi Dios entonces suplirá todas las cosas que me hagan hacer falta conforme a su riqueza de gloria. ¿Quién no recibe consuelo? Para escuchar la palabra de Dios. Romanos 8, yo no creo que esté ahí. Romanos 8, yo se lo tengo que leer, porque siempre que paso por aquí y tengo que tocar Romanos 8, tengo que leerlo, porque es que no puede ser que yo pase por aquí sin leerlo. Y usted búscalo en su Biblia después más tarde, Romanos 8, del 35 en adelante dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas esas cosas, ¿en qué cosas? En la angustia, en la tribulación, en la tempestad, en el dolor, en la vicisitud de la vida, somos más que vencedores por aquel que nos amó. El apóstol sigue diciendo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No más. ¿Y quién pasando por una dificultad puede leer esto y no recibir consuelo? Tu palabra es para mí como firme ancla del alma. ¿Quién no se siente ser feliz cuando la tormenta pasa, dice la canción, y se pone todo en calma para volver a vivir? La palabra de Dios debe producir en nosotros ese consuelo cuando tú lo oyes, cuando tú la oyes, cuando tú la lees. Es un consuelo que llega a tu alma. Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo estuve una vez, perdido, tuve mucho tiempo. Pero esta vez yo me había apartado de la iglesia. Y se lo he contado otras veces. Y yo perdido. Me encontré algo que parecía como un dólar de esos de moneda. Y yo creyendo que eran chavos, me ajosiqué allí y lo levanto, perdido. Y el verso lo que decía era: vivirás y no morirás, dice el Señor. ¿Quién no recibe consuelo, hermano? Cuando tú estás perdido en tu pecado y Dios toma tiempo para darte una palabra que llegue a tu alma y te haga entender
de que todavía las cosas no se terminó, que todavía hay camino por delante y que Dios está donde tú lo dejaste. Dios no está en otro lugar, Dios está donde tú lo dejaste. ¿Quién no recibe consuelo con la palabra de Dios? ¿Quién no recibe ese aliento en el alma cuando está leyendo la Biblia y se da cuenta de que tus pecados pasados, presentes y futuros fueron clavados y que el acta de decretos que nos era contrario fue clavado en la cruz de Cristo? Quiere decir entonces que ¿quién podrá entonces condenar? ¿Quién podrá entonces juzgar a los escogidos del Señor? Él es el que justifica. Por eso cada vez que cometas un error, vuelve al Calvario, porque hay gracia suficiente. Pero eso solamente se encuentra en la palabra de Dios. No es otro lugar. El problema es que para poder nosotros recibir esa tranquilidad de espíritu, hay que, y entramos a la otra C, hay que conocer la palabra de Dios. Porque el conocimiento de la palabra de Dios nos puede hacer sabios para la salvación, según de Timoteo 3:15. Y desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y agárrate, Tolentino, que por ahí voy. Quien no conoce la palabra de Dios no tiene opinión en asuntos espirituales. Te lo dejé caer. Guárdame eso hasta el juicio final, ¿verdad? ¿Tú no conoces la palabra? Háblame del weather. ¿Tú no conoces la palabra? Háblame de los yankees, háblame de cualquier... No me hables de cosas espirituales porque tú estás sacando la opinión del mismísimo dedo gordo del pie tuyo. Porque las personas que no tienen conocimiento de la palabra, el que no conoce la palabra no tiene opinión en asuntos espirituales. Por lo tanto, cualquier opinión que den es dudosa y se debe descartar. El que no conoce la palabra no tiene dirección. A mí no me importa cuántos años lleva de cristiano. Estabas emocionado en lo de que Dios consuela, ahora tienes que conocerla. La Biblia dice, próximo verso, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. El que no conoce la palabra de Dios está sin dirección. Y como anda sin dirección, cualquier camino le parece correcto. Porque el que no sabe a dónde va, todos los caminos se le parecen. El que está buena. El que no conoce la palabra de Dios está al borde de la destrucción. Osea capítulo 4 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y por lo cual desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La Biblia dice que la palabra cayó, una cayó en pedregales, otra cayó entre espinos, otra cayó en el camino y cayó en diferentes lugares. La diferencia, lo que marcó la diferencia era que no habían comprendido la palabra de Dios. Eso va para la próxima, pero va. Porque no es conocerla nada más. El que no la conoce anda sin dirección. El que no la conoce no tiene opinión. El que no la conoce está al borde de la destrucción. Pero no se trata de conocerla. El que solamente la conoce, solamente se emocionará cuando la lee. Y vamos a la próxima C. No es solamente conocerla, es comprenderla. Es entenderla. Es buscar la manera de saber qué significa para mi vida esa palabra que yo estoy leyendo, la que se me está trayendo desde el frente. Es comprenderla. Vamos a hablar de un episodio bíblico en el libro de los Hechos. Y yo voy a empezar a leer y te pido el verso. ¿Ok? Hechos capítulo 8, verso 30 en adelante. Usted me sigue con la lectura. Yo voy a empezar a leer. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino donde desciende de Jerusalén a Gaza, en el cual es desierto. Entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Canadá, ese mismo,
reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo la profecía de al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y únete a ese carro, y únete a ese carro. Y júntate, perdón, a ese carro. Ahora sí, verso 30. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? No se trata de leer, es comprender. Es comprender. Cada semilla cayó donde cayó. Y la razón por la que dice, y como no entendieron la palabra, viene el diablo y se la roba. ¿Por qué? Porque no la entendieron. No entendieron de qué se trataba el evangelio. No comprendieron de qué se trata la vida cristiana. No comprenden de qué se trata, cuál es la importancia de las doctrinas. Y cada vez que el pastor empieza a hablar de doctrina, usted se aburre. Porque es que no comprenden. Y si no la comprende, tú no puedes ser fiel a lo que no comprendes. Él le dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentare con él. Nadie puede ser fiel a algo que no comprende. Si tú lees la Biblia solamente te va a hacer lo que te estoy diciendo al principio, te consuela porque es palabra de Dios y la palabra de Dios siempre va a tener algún efecto. Pero tú no vas a tener cambios radicales en tu vida hasta que no la comprendas. Hasta que tú no entiendas de qué se trata. Cualquiera dice cualquier cosa y uno, aleluya, amén, porque le sonó a Biblia. No lo comprendiste. ¿Sabe cuántos cristianos leen la Biblia y se conforman con no entender esa parte de la Biblia? Porque lo hacen como un ejercicio mecánico. Leen la Biblia, pero es como para llenar algo, una cuota. Yo tengo que leer 2 capítulos hoy porque si no, no me siento bien. De eso no se trata la Biblia. ¿Cómo puedes ser fiel a algo que no se comprende? ¿Cómo puedes decir tú, yo le soy fiel a Dios, yo le soy fiel a la iglesia y no entiendes los conceptos que la iglesia promueve? Por eso es que vemos gente que no tiene, escúcheme, ninguna persona que entienda la palabra de Dios puede decir que el aborto está bien. Ninguno. Ninguna persona que entienda la palabra de Dios, que la comprenda, puede decir que el matrimonio entre parejas del mismo sexo está bien. No se puede. Entonces cuando yo veo que hay personas cristianas que promueven este tipo de filosofía, yo tengo que pensar, es que no la comprenden. Es que no la entienden. No entienden lo que es la santidad de Dios. O sea, Dios es un Dios santo, santo, santo. Mira que, tú sabes cuando la Biblia dice, de cierto os digo, Jesús estaba llevando eso a un segundo nivel de importancia. Te está diciendo, esto que te estoy diciendo es importante. Pero solamente en Isaías, cuando se apareció Dios delante de Isaías, los ángeles decían, Dios, Jehová es santo, santo, santo. Él es santo y cualquier infracción es una infracción grave delante de los ojos de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, Dios lo consuela, pero pasa algo más profundo en su vida cuando usted la estudia y cuando usted llega a comprenderla. Y es la próxima C, y es que nos confronta. La palabra de Dios te consuela cuando tú la conoces, pero cuando la comprendes, te confronta. Este pasaje se trata de la profecía de Isaías, del sacrificio de Cristo. Hay una porción dentro de esa profecía que dice, verso 6 de Isaías, todos nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Una vez tú comprendes la palabra, lo próximo que pasa en tu vida es que Dios te confronta con tu condición. Y este eunuco estaba leyendo la palabra y Dios lo estaba queriendo confrontar, pero no la entendía. No la entendía. Él le preguntó a Felipe, ¿de quién está hablando este tipo? ¿Está hablando del mismo? ¿Está hablando de otro? Y tuvo que venir Felipe a explicársela. Y cuando se la explicó, este hombre fue confrontado con su pecado.
con tu condición de pecado y de miseria. Y tú y yo sin Cristo somos unos miserables. Y lo único que hace la diferencia en nuestras vidas es lo que Cristo hizo por nosotros. Y hasta que usted y yo no entendamos lo que Cristo logró por nosotros, usted jamás podrá serle fiel a Dios. Porque no se trata que alguien vino a morir por alguien. Tú y yo somos unos pecadores nauseabundos que si Dios nos deja a nuestra propia suerte, nosotros haríamos los pecados más asquerosos. Dele gracias a Dios que usted no se envolvió en cosas que otros se envolvió, porque usted tenía la misma posibilidad de envolverse en cualquier pecado, lo más asqueroso, lo más sucio, lo más puerco del mundo. Y hasta que usted no se vea de esa manera. Y nos venimos aquí y Dios nos cambió y ahora nos ponemos perfume y nos creemos la gran cosa. Somos unos pecadores nauseabundos que estamos aquí por la gracia de Cristo. No hay otra. Somos tan dignos del infierno hoy que cuando no conocíamos a Cristo, porque lo único que nos sostiene es la gracia de Dios. Lo único que te ha permitido que el día de hoy tú te levantes es la gracia de Dios, porque después de cristiano tú has seguido pecando. Y hay gente que no se siente mal cuando pecan. Si tú no te sientes mal cuando pecas y cuando vienes a la iglesia y se habla la palabra, no te confrontas y tú sales, ay, livianito, sin haber sido confrontado, no la entendiste. No entendiste. Tú no entendiste que una sola ofensa le costó a Adán y Eva el resto de sus vidas. Porque delante de un Dios santo, una sola ofensa es demasiado. Si lees las Escrituras y no te sabes digno e inmerecedor de aún el próximo poquito de oxígeno que vas a inhalar, es porque tú no has entendido la palabra, no la has comprendido. Si tú no sabes que es la gracia de Dios la que te mantiene vivo, que esta mañana Dios pudo haber apretado la manguita del oxígeno, eso es todo lo que coge Julio, hermano, un chipito así. Porque nadie que entiende la palabra de Dios se vuelve a casa sin haber sido confrontado con la grandeza de Dios y la insignificancia nuestra. Pero si tú lees la Biblia y tú la comprendes, tú te vas a dar cuenta cuán grande es Dios, cuán santo es Dios, cuán maravilloso es Dios y cuán insignificantes somos tú y yo delante de su presencia. Llega el punto en que esa palabra, una vez comprendida, va a hacer algo en tu vida. Cuando Dios te confronta, te convence. Y eso es lo próximo que hace, te convence. Verso 36 del libro de Hechos. Este eunuco se le explicó la palabra. Él se dio cuenta, Dios mío, yo soy un pecador. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y le explicó el plan de salvación. Verso 36 dice, yendo de camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, he aquí agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si cree de todo corazón, bien puede. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque la palabra te consuela, pero es solamente si tú la lees. Pero si tú la llegas a comprender, te confronta. Y una vez te confronta, te convence de que lo único que tú puedes hacer por el bien de tu alma es reconocer a Jesucristo como Salvador. Por eso es por lo que hay que tener cuidado con tratar de ayudar a Dios a convertir la gente. Porque hay un montón de gente que pasan al frente, levantan las manos, dicen yo recibo a Cristo, pero no están convencidos. Han sido confrontados, pero no son, no. O sea, entendieron el mensaje. ¿Sabe cuánta gente puede escuchar el mensaje? Caramba, eso está hablando de mí. Y tienen el corazón que parece un tambor allá. Eso está hablando de mí, está hablando de mí. Pero cuando llega el momento del convencimiento, dan un paso atrás. Eso es muy exigente. El joven rico viene donde Jesús y le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para...? Mire, el hombre tiene unas buenas intenciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? Él le dice, no, lo que tiene que hacer es cumplir la ley. No, esa yo la he cumplido siempre. O sea, él había sido confrontado con la ley. Pero cuando llegó el momento de convencimiento, él le dijo, pues lo que te queda es, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Entonces, que fue convencido de que, espérate, esto no es tan fácil como yo creía. Esto no es un viajecito al parque, esto no es un mamey, como decimos allá en el campo,
esto no es caca de coco. Aquí se sufre, se goza, pero se sufre. Aquí el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Esto no es así como te dijeron en televisión, que eso es tú me mandas una ofrenda y Dios te da 10 veces eso. Embuste del diablo. Entonces nosotros nuestra buena fe los venimos y los traemos al frente o le seguimos y le seguimos y le seguimos. Y mira, yo he estado en iglesias donde el pastor mismo va hasta allá. Chicos, yo sé que tú estás loco por convertirte, gente. ¿Te acuerdas? Son buenas intenciones porque si hay un pastor bueno era ese. Pero él tenía un corazón para Cristo tanto que él no quería que nadie saliera de ese lugar sin haber recibido a Cristo. Pero hasta que el Espíritu Santo no te convenza, o estar confrontado, y hay gente que están confrontados toda su vida. Escucharon la palabra, la entendieron, el Espíritu Santo los confrontó con la realidad, pero nunca se dejaron convencer. Una vez te convence, entonces el Espíritu Santo, entonces es que tú puedes decir, caramba, esto es otra cosa. Una vez el Evangelio es predicado, la persona comprende el mensaje y son convencidos, entonces están listos para ser convertidos al Evangelio de Jesucristo. La conversión no viene sin el convencimiento, que no llega sin la confrontación, que no llega sin comprender la palabra de Dios. Que a la vez hay que ser conocida, tiene que ser conocida. Así que las C me van cayendo ahí una detrás de la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que debe pasar la vida tuya y mía. Y es que una vez nosotros somos convencidos, somos confrontados, somos convencidos, hemos comprendido esa palabra, llega un proceso de santificación que es el que debe darse en nosotros. Porque la palabra entonces nos empieza a conformar a la imagen de Jesucristo. Romanos capítulo 8, verso 19 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Y tú llevas 30 años en la iglesia y sigues con la misma mala maña que al principio. Hay una cadena que se rompió. Tú te conformaste con que la palabra te consolara. La leíste, viniste aquí un día, cantaron un cántico, te emocionaste, te consoló y te quedaste ahí. No te interesó conocerla, no te interesó comprenderla. Y entonces, por consecuencia, nunca fuiste confrontado, nunca fuiste convencido, nunca has sido convertido. Usted ve cómo va a dar fruto si todavía no está pegado a la fuente. 30 años en la iglesia y todavía no está pegado a la fuente. Hay que predicarle de nuevo. ¿Tú puedes creer eso, hermano? Porque no ha dado ni un chichado de fruto, nada. No ha dado ni una quenepita, no ha dado nada. 30 años perdidos en el espacio. Porque no está siendo conformado a la imagen del Hijo de Dios. La palabra me debe conformar a la imagen del Hijo de Dios. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo sigamos con la misma niñería, con los mismos hábitos, con las mismas boberías, con las mismas cuestiones que al principio? No entendiste la palabra, no fuiste confrontado. No puede ser. Y si fuera difícil, pero la Biblia dice que las obras esas fueron preparadas por Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú no tienes que inventarte las buenas obras. Las buenas obras ya están ahí para que nosotros caminemos en ellas. Pero ¿sabes qué? Jamás podremos dar fruto porque despegados de la fuente nunca podremos dar fruto. La Biblia dice, si ustedes se mantienen en mí, darán fruto. Pero el que no dé fruto, será cortado y será echado al fuego. Y eso da miedo.
La santificación se lleva a cabo por la obra del Espíritu Santo, por la palabra. El que no tiene fruto de santificación en su vida no ha comprendido la palabra de Dios, que es lo que echa a correr toda la cadena que puede hacer que en nosotros la palabra produzca algo. Eso está pasando en tu vida. Tú lees el Salmo 23 cuando te sientes angustiado y ya. Abre la Biblia. En los salmos siempre te va a salir en el mismo. Porque los salmos están en el medio. Nunca te vas a encontrar un verso que te diga arrepiéntete. Eso pasa más tarde. Abrimos la Biblia ahí. Mira, qué lindo habla Dios. Y yo estoy harto de ver gente que dice que son cristianos, que el día de hoy postean algo sobre Cristo y mañana lo postean sobre Mahoma y después lo postean sobre Gandhi y después lo postean sobre el hinduismo y después y lo que tienen una melcocha en esa cabeza que no saben nada de lo que es el evangelio. Y así tienen sus vidas. Las vidas torcidas, sabiendo lo que es correcto. Y el pecado está en eso, saber lo que es correcto y no hacerlo. Si tú en tu vida sabes lo que es correcto y tú no lo haces, estás en pecado, necesitas un Salvador. Y el día de hoy yo te lo ofrezco. Aunque tengas 30 años en la iglesia. Yo no sé cuán importante para ti es esto. De verdad, a mí me apasiona. Porque a mí me enseñaron desde el saque. La palabra de Dios es lo más importante que tú tienes. Tú puedes matarte orando y la oración es buena. Más, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Pero la oración nunca podrá hacer lo que hace la palabra. Nunca podrá hacerlo. Una vez una persona comprende la palabra de Dios y es confrontada por ella, llega a ser convencido de su condición y convertido de su forma de caminar y comienza a ser confrontado por esa misma palabra, la imagen de Cristo. Y después eso nos lleva a la última C. Y es que esa palabra que te transformó debe ser compartida. Los cristianos de la secreta, hay una paila nada más que para ellos en el infierno. Cristianos de la secreta, cristianos que nunca testifican. Y escúchame, y te lo digo de esta manera, pero que la salvación no es por testificar, no, pero es el fruto de la salvación. Si tú puedes ver que tu compañero de trabajo se lo está llevando el diablo a toda prisa y tú no eres capaz de tener un momentito y decir, Cristo te ama. Eso es lo que tiene que decir, no tiene que decir más nada. En ocasiones eso es lo que tiene que decir, Cristo murió por tus pecados. Tú eres malo, Dios es bueno y Él quiere salvarte. Ya predicaste. Mira, eso es suficiente para echar a correr. Eso se llama gracia preveniente que se predica en la iglesia de Nazareno. Cuando Dios va a seguir trabajando en esa persona, pero para que eso pueda pasar, tiene que haber alguien que le diga. Romanos 10. ¿Cómo pues invocarán el nombre de que a quien no han creído? El vecino tuyo, el primo tuyo, el tío tuyo. ¿Y cuándo se irá a convertir este sinvergüenza? ¿Cómo se va a convertir? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Si no hay quien les comparta la buena nueva de salvación. De una palabra que no está ahí para hacernos sentir bien los domingos cuando la leemos o cuando la lean. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Mire la belleza de lo que dice Cristo, de lo que dice la palabra en cuanto a nosotros cuando vamos a predicar. Dice, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz. De los que anuncian el evangelio, que son buenas noticias. ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es conocer y comprender la palabra. ¿Cuál es el trabajo de Dios?
consolarme, confortarme, convencerme, conformarme, consolarme y convertirme. Eso le toca a Dios, eso no me toca a mí. Y al final del día, cuando el trabajo de los dos se haga, yo me convierto en un colaborador de Cristo. Y entonces, entre Cristo y yo, estamos compartiendo la palabra. Y ojalá que esta palabra te ayude. Y ojalá que, y mira, Padre, te pido que le quites el sueño. Que no puedas dormir. Esa es mi oración. Que Dios te dé insomnio. Hasta que tú no te decidas a querer comprender esa palabra. Porque una vez tú la comprendas, tú te vas a dar cuenta que dentro de todas estas fallas que tú puedas tener, escúchame, la mayoría de nosotros por no comprender la palabra, es que estamos así como estamos. Es que esto es muchas exigencias. La Biblia dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Y el que lee eso dice, caramba, pero eso, si Cristo no peca, tampoco yo peco. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si Cristo no peca, yo tampoco peco. ¿Qué es esto? Pero me encuentro que Cristo vive en mí y yo estoy en Cristo y sigo cometiendo errores y sigo metiendo las patas y sigo cometiendo pecados. Pero el verso sigue diciendo, pero lo que vivo en la carne, lo que vivo en mi imperfección, en mis pecados, en mis fallas, en mis faltas, lo vivo en la esperanza del Hijo de Dios, que me amó tanto que murió por mí. ¿Usted ve? Ojalá y que esta palabra te convenza. Que esta palabra te confronte. Y que puedas ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. Y que juntos como iglesia podamos ir llevar este mensaje y ser colaboradores de Cristo. Porque hermosos son los pies del que lleva la buena nueva del Evangelio.